Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos estudiantes de quinto grado. En cualquier momento que vea este video, pues espero que sea de mucho conocimiento para usted. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de español. Como conocemos, pues la clase de español hemos estado hablando. El último tema que estuvimos eh, conociendo antes de hacer las evaluaciones del primer parcial era con relación a los sufijos para formar sustantivos. Recordemos que los sufijos tienen como finalidad, pues, hacer de una palabra primitiva un conjunto de palabras derivadas. Es importante recordar también de que los sufijos, pues, son palabras que van delante de lo que es la palabra primitiva para formar una palabra derivada. Recordemos que las palabras derivadas pues son aquellas que nacen de una palabra primitiva. Las palabras primitivas pues son las palabras que, como las conocimos anteriormente, raíz, núcleo, que no se pueden modificar. O sea, sí son modificables agregando un sufijo delante de ellas. Pero de igual manera vamos a continuar con la clase del día de hoy, la cual corresponde a hablar sobre lo que es este, el texto expositivo. ¿Te has preguntado lo que es un texto expositivo? Pues un texto expositivo es el que informa de manera clara y ordenada sobre un tema concreto. Como lo menciona, ¿verdad? Aquí el contenido para iniciar un texto expositivo es de informar de manera clara, ordenada sobre un tema concreto. Es decir, que para que pueda ser un tema concreto y poderlo explicar de manera clara y ordenada, la persona que va a redactar o que va a hacer uso de lo que es el texto expositivo debe de tener conocimiento, ¿verdad? Sobre ese tema, porque lo va a explicar de manera concreta. Cuando dice de manera concreta significa de manera amplia, bien detallada. Es decir, entonces, cuando se menciona que es de manera concreta, que es real, que sí existe, se puede decir que puede ser percibido, ¿verdad? Por cualquiera de los sentidos. Recordemos que a través de los sentidos es como llega la información hasta nosotros. Pero es importante mencionar que los textos expositivos tienen una función, ¿verdad? Y es de explicar un tema, ¿verdad? De informarnos de ese tema, pero de una manera bien detallada. De la misma manera, pues menciona que se pueden incluir en los textos expositivos datos, ¿verdad? Ejemplos, fotografías, gráficos que ayuden a la comprensión de lo que es el mismo texto. Esto permite validar nuestra información en lo que son los diferentes grupos de ayuda que vamos a tener en lo que son los textos expositivos, un dato, un ejemplo, una fotografía, todo eso va a validar nuestra información, es decir, va a ser más auténtico lo que nosotros estamos explicando de manera clara y ordenada como lo dice. Bien, luego menciona, esto lo encuentran en el texto ustedes en la página número 74 de su texto, lo van a encontrar esta explicación de lo que es el texto expositivo. Y dice que informa de manera clara y ordenada sobre un tema concreto, ¿verdad? Puede incluir datos, ejemplos, fotografías, entre otras cosas que ayuden a la comprensión. En internet pues encontramos mucha explicación sobre este tema y aquí pues les copié esta imagen donde dice que el texto expositivo tiene una estructura. La estructura es esta que podemos ver aquí, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Cuando se habla de la introducción, pues en la introducción se da a conocer lo que es el tema, ¿sí? Se da a conocer lo que es el tema, se da, como lo menciona, ¿verdad? El mismo texto, una introducción, es decir, algo sencillo que podemos detallar o algo bien amplio que podemos detallar con relación a lo que es
este texto que nosotros vamos a explicar. Entonces, se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Si la introducción usted a la hora de explicar ese texto la da mal, desde ahí diga que su lector, ¿verdad? Su lector ya no lo va a querer continuar leyendo o escuchando, porque si empieza aburrido, si empieza con un tono que no sea anímico, es decir, que no despierte el ánimo, entonces no cualquiera lo va a querer leer. El desarrollo, pues en el desarrollo se ordenan de manera lógica las ideas, ¿sí? Recuerde que hemos estudiado muchísimo con relación al ordenamiento lógico de lo que es la estructura de los textos y sabemos que deben de tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Si la estructura no la respetamos, entonces nuestro texto va a ir desordenado y las ideas van a ir confusas. Luego viene lo que es la conclusión. En la conclusión lo que hay es una síntesis, una recapitulación de lo expuesto. De lo que usted explicó en la parte de lo que es la introducción y lo que explicó en la parte del desarrollo, en la conclusión usted lo va a terminar de reafirmar, ¿verdad? Lo va a terminar de reafirmar, lo que significa que para que pueda ser validado, entonces debió haber dado una buena introducción y debió haber desarrollado su texto de manera correcta, ya que en la conclusión usted lo que va a hacer es sintetizar. Sintetizar significa sacar lo más importante, ¿verdad? O recordar lo más importante y recapitular, es decir, retomar aquella información que es de mayor interés. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, ¿verdad? Como ya lo explicaba, del desarrollo y de la introducción. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Recuerde que al final del texto expositivo, entonces usted también puede dar sus propias conclusiones, ¿sí? Es decir, usted puede llegar a una conclusión de lo que aprendió con respecto a ese tema. Bien, entonces recordemos, la estructura es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Continuamos. Bien, luego dice el texto expositivo y en páginas anteriores, ¿verdad? Del inicio de lo que era la unidad, en la página 70 y 71, usted leyó una lectura que habla sobre los lobos. Aquí pues le habla sobre un texto expositivo de los osos. Analizamos la estructura, dice, los textos expositivos informan sobre temas de interés. Su estructura puede variar según el tema, eso lo debe de tener muy claro. Anteriormente decíamos, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Aquí lo está explicando. La estructura va a variar de acuerdo al tema. Aquí vamos a hablar entonces sobre lo que es el oso pardo que está en peligro. Recordemos que los osos pardos pues viven en lugares selváticos, ¿sí? Entonces dice, el oso pardo es un animal omnívoro. Durante el verano y el otoño se alimenta básicamente de frutos silvestres y de raíces que encuentran en su paseo por el bosque. Le gusta mucho la miel, tiene muy desarrollados los sentidos del olfato y el tacto, y muy poco el de la vista. Puede llegar a vivir hasta 25 años. Imagínese qué gran cantidad de tiempo. Le gustan los bosques de montaña y las áreas rocosas, donde hay muchos matorrales. Se detectó su presencia en Alaska, Canadá, Estados Unidos, norte de México y en otras zonas de Europa y Asia. Alaska, Canadá y Estados Unidos, recuerde que forman parte de lo que es el continente americano. También México. Y en otras zonas de Europa y Asia. Con el paso de los años, el número de osos pardos es cada vez menor. Recuerda. Esto se debe sobre todo a la acción del ser humano, la caza furtiva, la colocación de cespos o la utilización de venenos afectan directamente la supervivencia de esta especie. Recuerde algo bien importante, ¿verdad? Que habla aquí sobre lo que es el oso pardo. Dice que es un animal que puede llegar a vivir 25 años, se alimenta de frutos silvestres, le encanta hacer paseos por el bosque, también come lo que son ramas. Dice que es un animal omnívoro, ¿sí? Explica también que durante lo que es
Durante lo que es la temporada de verano y de otoño, él se alimenta de lo que son frutos silvestres y raíces, ¿verdad? De la misma manera, pues importante recordar que los animales omnívoros son aquellos que se alimentan de lo que son plantas, ¿verdad? Plantas o los frutos de las plantas. De esa misma manera puede llegar a vivir 25 años. Y las zonas donde habita, pues en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, el norte de México, Europa y Asia. Cuando se habla de en esta parte donde menciona que hay una caza furtiva, entonces significa de que el oso lo hace de manera repetitiva, ¿verdad? Lo hace de manera repetitiva, lo hace de manera a escondidas, de manera disimulada. Recordemos entonces los datos más importantes. Durante el verano y el otoño se alimentan de frutos silvestres, ¿verdad? Y también se alimentan de raíces. Les gusta mucho la miel, ¿verdad? No solamente en las caricaturas como en Winnie the Pooh aparece que se alimentan de miel, sino que ya puede ver usted que en la vida real lo es. También dice que tiene desarrollados los sentidos, como ser el olfato y el tacto, pero tiene muy poco desarrollado lo que es la vista. Y puede llegar a vivir hasta 25 años. Esos son algunos datos de interés a la presencia en Alaska, Canadá, Estados Unidos y en el norte de México y en otras zonas de Europa y de Asia, ¿verdad? Entonces, este texto está explicando lo que es el oso pardo de manera sencilla, de manera muy detallada, de manera muy estructurada lo está haciendo. Primero podemos ver que lo explica lo que es el tema, ¿verdad? El oso pardo en peligro. Ese es el tema que se escogió para este texto expositivo. En el contenido encontramos lo que son las características. Aquí pudimos ver cuáles son las características del oso pardo. También es importante mencionar del animal omnívoro. Las características que tiene, ¿verdad? O las características que lo hacen diferenciarse de otros animales. El hábitat también menciona dónde vive, paseo, especialmente dice que vive en el bosque, y la situación actual. La situación actual, es decir, el número de osos pardos, de lo que se alimenta, el que hace para poderse alimentar, la manera de sobrevivencia que tiene este animal. Bien, continuamos. Los textos expositivos entonces tienen una función comunicativa, ¿verdad? Esa es la principal función de comunicar. Referencial, informar sobre un tema. Entonces, la primera función es la comunicativa, que usted esté enterado, que esté comunicado de lo que está sucediendo. El vocabulario, pues el vocabulario debe ser específico, propio de la disciplina del cual se vincula el texto. Si es un texto de español, pues debe de tener vocabulario referente a español. Si es un texto de spelling, tiene que tener un vocabulario de acuerdo a spelling. Si es un vocabulario o un texto de ciencias sociales, un vocabulario de acuerdo a ciencias sociales. Estrategias explicativas, va a definir, va a ejemplificar, va a reformular, entre otras, ¿verdad? Las clases de textos, manuales de estudio, entradas del diccionario, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros. Y las secuencias explicativas, descriptiva y comparativa, es decir, va a describir la persona, el animal o la cosa del cual usted está haciendo el texto expositivo y lo va a comparar con otros, ¿verdad? En el caso de la lectura que acabamos de hacer anteriormente, que hablaba sobre el oso pardo, pues ahí específicamente solamente habla de él, no lo compara con ningún otro. Pero sí lo podría usted comparar con relación al texto anterior que leyó, ¿verdad? Que hablaba sobre lo que es el lobo, que es muy bonita la lectura. Luego dice, esto relacionado a lo que son las monografías. Dice que las monografías son textos expositivos en los que se aborda un determinado tema de forma profunda y pormenorizada. Se trata de trabajos de investigación. Esto es bien importante, ¿verdad? Las monografías son trabajos investigativos, ¿sí? Trabajos investigativos dedicados a un solo tema, que nos aportan información objetiva, rigurosa y organizada sobre un área del conocimiento.
conocimiento. Por ejemplo, los tipos de plantas, las obras de un autor, las energías renovables, los elementos de la comunicación. De ahí podemos tener lo que es una monografía. Inclusive en internet hay una palabra que se llama monografías.com, es decir, da información detallada de un tema. Bien, entonces les decía que la parte de las monografías pues tienen función de poder explicar un tema de forma detallada, ¿verdad? Cualquier tema que usted quiera, el tema de su preferencia, usted puede hacer lo que es una monografía. Las monografías, como lo explicaba, son textos expositivos, ¿verdad? En los que se va a abordar un determinado tema, pero de una manera profunda, como lo explica aquí, de manera profunda, haciéndolo de manera profunda, detallada, bien estudiada. Recuerde que para poder escribir, para poder explicar de un tema, entonces es importante que se estudie. Entonces va a partir de lo que es una introducción con una base teórica. La base teórica es decir, lo que usted ha investigado, ¿sí? En lo que usted ha investigado en la teoría para poderlo llevar a la práctica. Un conjunto de problemas. El conjunto de problemas, pues, no necesariamente la monografía se va a basar en un problema, sino que puede ser en un tema que a usted le interese, ¿verdad? Que le despierte el ánimo por querer desarrollarlo. En la base teórica también viene lo que es el desarrollo teórico, es decir, la puesta en práctica de lo que ha leído, de lo que ha investigado, lo va a empezar a, a desarrollar, a irlo estructurando. Un desarrollo fenomenológico. Los desarrollos fenomenológicos pues parten también después de que hizo lo que es la introducción. Está empezando a desarrollar su base teórica, viendo lo que es el desarrollo fenomenológico, el conjunto de problemas, todos los problemas que pueden partir de ese tema y el marco contextual, es decir, todo el contexto que abarca ese tema, ¿verdad? Y por último, lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Recuerde que les expliqué anteriormente, las conclusiones pues lo van a llevar a comprender algo y las recomendaciones pues lo van a llevar a poner en práctica lo que usted ha aprendido sobre dicho tema. Continuamos. Bien, luego menciona en la página número 75 de su libro, comparamos estructuras. Lee estos textos. Uno es expositivo y el otro no. Indica cuál es el texto expositivo y justifica tu elección. ¿Qué tipo de texto cree que es el otro? Bien, recordemos entonces que el texto expositivo tiene como finalidad, ¿verdad?, informar de manera clara y ordenada sobre un tema concreto. Eso es lo que hace el texto expositivo. Entonces tenemos aquí lo que es el inciso A. En el inciso A, pues podemos ver, y vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo para que lo puedan comprender. Dice: el jaguar es un felino de piel amarilla, con manchas negras distribuidas irregularmente. Tiene patas cortas y robustas y una mandíbula muy potente, lo que lo convierte en un gran predador. Buen nadador, prefiere las selvas húmedas y los pantanos. Su alimentación incluye pequeños mamíferos, peces, tortugas y ranas. Está en peligro de extinción por la caza indiscriminada. Bien, entonces el primer texto lo que está haciendo, ¿verdad?, es detallándome quién es este animal, ¿verdad? ¿Quién es un jaguar o cómo es el jaguar? Lo da de manera detallada. Vamos a ver el caso del inciso B. Vamos a ver qué información nos aporta. Bien, entonces el inciso B dice lo siguiente. Material: café, pincel, tijeras, esponja, pegamento, serrín, tela, plástico, entre otras. Instrucciones. La primera instrucción dice que hay que tiñe varios papeles con el café. Utiliza una esponja para absorber el líquido sobrante. Número 2. Cubre una cartulina con trozos de papel teñidos. Y el número 3,
Añade a la cartulina otros materiales de texturas diversas, serrín, tela, plástico. En el cuarto aparecen puntos suspensivos, es decir, que continúa lo que es las instrucciones. Bien, entonces, podemos comparar entre ambos. Pregúntese usted ahí en casa. ¿Qué tipo de texto es el primero? ¿Qué tipo de texto es el segundo? Bien, me imagino que ya tiene la respuesta. Dice que el primero, entonces, es un texto expositivo, ¿verdad? El primero es un texto expositivo, que es lo que estuvimos aprendiendo o lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El texto expositivo, entonces, tiene esa función de explicar de manera detallada un texto. Usted aquí pudo leer, ¿verdad? O pudo escuchar la lectura de lo que es un jaguar felino. Sí, familia como de los gatos, de piel amarilla, con manchas negras, patas cortas y robustas, mandíbula potente, también le explica que es un gran predador, es decir, que es un gran cazador, es un excelente nadador, prefiere selvas húmedas y pantanos. La alimentación incluye mamíferos, peces, tortugas y ranas. Está en peligro de extinción por la caza indiscriminada. Pues ahí le explicaba de manera bien detallada lo que es un jaguar, ¿verdad? Y en el otro lo que hace es darle una serie de instrucciones, una serie de explicaciones. Primero le ofrece los materiales que va a utilizar para hacer X trabajo, ¿verdad? Y luego le empieza a dar cada una de esas instrucciones que debe de seguir. Entonces el segundo es un texto instructivo. Recuerde que los textos instructivos tienen la función de poder instruirlo, es decir, dirigirlo para que usted pueda hacer un trabajo de manera eficiente, de manera eficaz. El primero entonces lo que hace es detallarle lo que es un tema, ¿verdad? La parte de la monografía, recuerden lo que lo vimos anteriormente y explicaba que es detallar un tema, pero de manera profunda. Aquí, de manera muy sencilla, en estos 2, 4, 6, 8 renglones y medio, usted puede enterarse de lo que es un jaguar, ¿verdad? Y en el otro texto, usted puede ver los materiales que va a utilizar para desarrollar X trabajo. Dice, coloca un título del texto expositivo y comenta de qué habla, ¿sí? Ahí usted lo va a explicar de qué habla lo que es el primer texto, que es el texto expositivo. ¿Qué se dice del tema en cada párrafo? ¿Sí? ¿Qué se dice en el párrafo 1, en el párrafo 2 y en el párrafo 3, ¿verdad? ¿Qué se dice del tema? El otro dice, este esquema te puede ayudar a escribir lo que es el título. ¿Sí? ¿El título cuál sería? Pues habla de lo que es el jaguar. En el párrafo 1, aquí usted puede detallar cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria, ¿verdad? Recuerde que los textos tienen ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales pueden ser todas aquellas que yo les subrayé, que es lo de mayor importancia dentro de cada párrafo. Y el párrafo 2 también va a detallar ideas principales e ideas secundarias. Al igual en el párrafo número 3, ideas principales e ideas secundarias. En cada párrafo entonces usted va a describir cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Las ideas secundarias pues son todas aquellas que no están subrayadas, es decir, que tienen menor importancia o menor relevancia dentro de lo que es el texto. Continuamos. Bien, para recordar, esto pues ya lo sabemos porque lo vimos anteriormente en la unidad que finalizamos hace poco. Los textos instructivos, recuerda que son una serie de pasos y procedimientos que se cumplen para poder llevar a cabo algo, ¿sí? Como se los explicaba anteriormente, para poder llevar a cabo algo. Y aquí aparece... Y aquí, por ejemplo, aparece, les pegué este ejemplo, dice cómo sembrar un árbol, y aquí aparecen todas las instrucciones, la número 1 hasta la número 7, ¿verdad? Y como lo menciona aquí, compártelo, muchos no lo saben, y es cierto, muchas personas no saben que de acuerdo al tipo de árbol que va a sembrar, entonces debe de hacer el agujero más profundo, ¿verdad? Entonces ahí le va de manera detallada aflojar la tierra, abrir un hueco,
tomar la planta por la parte más baja, ¿verdad? No la va a tomar de las hojas porque se las va a dañar o se las va a maltratar o arrancar en la cepa o en el hueco que usted ya abrió, cubrir la raíz de nuevo con la tierra, compactar la tierra con las manos, ¿verdad? Para que no quede ni muy apretada ni muy floja, es decir, que quede este, dándole soporte a la tierra que ya tiene lo que es la planta. Y el número 7, haz un borde o cajete alrededor para favorecer la capacitación del agua, que es este agujerito que se ve aquí, ¿verdad? Que de manera lo hace para que el agua se quede ahí y lo que es la tierra que ya tenía la plantita y la tierra que usted le colocó, la absorba bien. Bien, los textos expositivos tienen como función informar de manera detallada, clara y sencilla y con base en datos concretos, ¿verdad? Entonces, aquí menciona en esta otra imagen, informar sobre diversos temas, exponer ideas de forma clara, precisa, que sean comprendidas por el lector. Si usted lo hace de manera no detallada, no lo hace ordenado, entonces el lector no lo va a comprender. Las características, recordamos, utiliza lenguaje objetivo y preciso, predomina la descripción de hechos, pues eso es lo que hace, ¿verdad? Lo que va haciendo es describiendo, no emite opiniones personales sobre el tema, lo puede hacer, pero recuerden la parte final, pero es muy poco lo que se puede hacer. Presente en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías, biografías y monografías, recuérdelo. Y también se puede hacer en artículos científicos, informes de investigación y lo que son mapas. Continuamos. Luego explica aquí otro texto expositivo. Lo hace con relación a este tema que es tan importante, lo que es el agua. El primero dice el título. ¿Cuál es el tema del artículo? El agua. La introducción, pues recuerde que en la introducción lo que hace es una ampliación o contar con palabras sencillas del tema que va a hablar, que es el agua, para qué es importante el agua para la vida humana, y ahí lo detalla, qué es el agua. Pues empieza a explicar que es un líquido vital, que sirve para muchas cosas. En la parte de lo que es el desarrollo, pues empieza a explicar de manera más profunda este tema, cuánto agua necesita una persona, cuántos consumimos por persona, para qué utilizamos el agua, todo el mundo tiene acceso a agua potable, podemos tener escasez en el futuro, qué medidas podemos tomar para utilizar mejor el agua, ¿verdad? Entonces en el desarrollo es la parte más como que fundamental de lo que es el texto expositivo. Luego viene la parte de la conclusión, un resumen de lo fundamental, es decir, de lo que explicó aquí de manera detallada, usted en lo que es la parte de la conclusión lo va a retomar, ¿sí? Lo va a retomar para poderlo explicar nuevamente. Pero no lo va a explicar como lo explicó en el desarrollo, sino que de una forma más rápida. En la parte de la bibliografía, pues, ¿qué he leído como fuente de documentación? Recuerde que para poder profundizar en un tema, debemos de documentarlo en algo, ¿verdad? En una fuente, en un link, en un artículo, en un libro, en una noticia que mire en la televisión, en una conversación que tuve con una persona, ¿verdad? Ahí lo vamos a documentar en mi bibliografía. Y por último viene la parte de lo que es la revisión. La revisión, que son las características y las correcciones, ¿sí? No podemos decir, bueno, ya terminé y ahí me quedo. No, hay que volverlo a revisar para ver que haya detallado todo de manera como lo debo de hacer. Ahora es tu turno. Redactamos un texto expositivo, dice. Recuerde que para poder trabajar en lo que es un texto expositivo, pues aquí le da un ejemplo y habla sobre lo que es el tapir. ¿Sí? El tapir, que menciona que es un familiar lejano del caballo y también del rinoceronte, tiene 4 dedos en las patas y el pelo corto y oscuro. Uno de los rasgos típicos, el largo hocico en forma de tubo con el que arranca raíces y plantas acuáticas. Vive en pantanos y también en zonas húmedas. Sus depredadores más comunes son el jaguar, es decir, que se lo come el jaguar, y lo que es el puma. Además del hombre que lo caza y destruye su
hábitat. Entonces usted puede profundizar más en lo que es el tapir, ¿verdad? Puede conocer los lugares donde vive, puede conocer de qué otros animales se alimenta, puede conocer, puede investigar también cuántos años puede llegar a vivir este bonito animal, que recuerde, la mayoría de animales que viven en las selvas están en peligro de extinción. Evaluación, esta parte le corresponde a usted, ¿verdad? Responderse a sí mismo, qué aprendió sobre lo que es un texto expositivo, cuál es la función principal que tiene el texto expositivo, mencionar la diferencia entre el texto expositivo y el texto instructivo y recordar lo que es la monografía. ¿Cuáles son las tres partes importantes que tiene un texto expositivo? Pues muy bien, ahora es parte de usted como estudiante